Hola, segundo de bachillerato. Venga, bienvenidos a una nueva entrega de física para resistir una cuarentena. Venga, con la parte de óptica geométrica y empezamos con espejos. Venga, empezamos primero por ver las dos clases de espejos que hay. Un espejo que tenga esta forma, estando el objeto que se va a reflejar aquí, a este espejo le llamamos cóncavo. Cóncavo. Por el contrario, un espejo que nos presente una cara así, le vamos a llamar convexo. Bueno, con la práctica esto se recuerda. De todas formas, hay una especie de regla mnemotécnica, cóncavo, que tiene Cs, cóncavo, que tiene Cs, cóncavo, no parece C. Este parece una C, pues es el convexo. El cóncavo, que tiene tantas Cs, no parece C. Bueno, tal vez os pueda ayudar, tal vez no. Bueno, dentro de los espejos se estudia el caso concreto en el que el espejo sea esférico. Es decir, un espejo esférico sería aquel cuya curva corresponde con una esfera. Podríamos dibujarla con un compás. Un espejo así no sería esférico, o un espejo así no sería esférico. Serían curvos, pero no esféricos. Esférico, el que se corresponda con un trozo de circunferencia. Bueno, pues definido así, un espejo esférico, se pueden definir unos cuantos puntos importantes que son los que nos ayudan a trazar rayos y a saber cómo se forman las imágenes. Bueno, puesto así un espejo, en algún sitio estará su centro, el centro geométrico, el que saldría trazando con un compás, se le llama centro. El punto que va pasando por el centro de curvatura y atraviesa el espejo, esto se llama el eje óptico. Y el punto que queda definido aquí se le representa por una O. Normalmente se le llama el polo o vértice. Polo o vértice. Bueno, podríamos pensar que hubiese pasado si hubiésemos trazado así, una raya así, el eje óptico así. Bueno, tendríamos lo mismo porque esto es esférico. Nos quedaría, si hubiéramos trazado así, parece que tenemos una situación distinta, pero no, puesto que como esto es esférico, va a estar siempre a la misma distancia de C. Esta distancia es la misma que si lo trazo recto, porque es una circunferencia. Así que este sería O y tendría una situación girada unos cuantos grados, pero realmente la misma situación. Así que ya tenemos los puntos más importantes del espejo. El centro de curvatura, el polo o vértice, se representa por una O porque también es un origen, ya lo veremos luego. El eje óptico, y esta sería la superficie del espejo cóncavo. Igualmente si es convexo, si donde he dibujado un espejo cóncavo lo dibujásemos convexo, tendríamos exactamente los mismos elementos en los mismos sitios. Bueno, y luego nos falta definir otro punto. Puesto un espejo, ya veis que intento dibujarlo más o menos simétrico para que quede bien dibujado luego los rayos. Pongamos por aquí el centro de curvatura y aquí el O. Existe un punto en el que cuando un rayo llega paralelo se refleja y todos los que lleguen se reflejan pasando exactamente por ese punto. Igualmente si lo hiciéramos por aquí, uno así se reflejaría en la superficie
y pasaría por este punto, y a ese punto por donde pasan todos lo llamamos foco. Así que tenemos tres elementos: el centro, C, el polo o vértice, que le llamamos O, y F, el foco, que es un punto del eje óptico, al estar sobre el eje, en el que coinciden todos los rayos que lleguen paralelos al espejo. En realidad los focos son dos por definición, pero solo se emplea uno. Existe el foco imagen, que es cuando el rayo llega paralelo, incide en el espejo y pasan todos por ese punto, es el foco imagen. Y existe también el foco espejo, perdón, el foco objeto, que sería el siguiente punto. Es un punto en el que si yo trazo un rayo cualquiera que pase por F, cuando golpee en el espejo, sale exactamente paralelo. No sale así ni así, sale exactamente paralelo al eje óptico. Si incide más oblicuo, igualmente, y bueno, evidentemente estos dos focos son el mismo, con los rayos trazados a la inversa. Así que el foco 1 es el foco 2 y en general le llamamos foco. Nos conviene solo diferenciarlo a efectos de que ocurren los dos fenómenos, que un rayo cualquiera que pase por aquí sale paralelo y que cualquier rayo que pase paralelo, cualquier rayo que incida paralelo en un espejo, pasará por el foco. Así que ya conocemos los dos focos que son dos, aunque en la práctica serán uno. Bueno, y ahora una propiedad característica de los esféricos 3. Bueno, puesto aquí el radio de curvatura, o sea, el punto desde el que trazando un compás conseguiríamos dibujar la superficie esférica, y el foco nos aparecería ya, cosa que descubriríamos lanzando rayos y viendo en qué punto coinciden todos, se cumple siempre que esta distancia es la misma que esta distancia. Y por lo tanto cualquiera de ellas es la mitad que toda esta distancia. La distancia desde el radio de curvatura al foco es la distancia desde el foco al polo. Y cualquiera de ellas es la mitad de la distancia del radio de curvatura al polo. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos con los que nos tenemos que manejar para formar imágenes, que es de lo que van a ir los problemas y los ejercicios que nos pongan. Son ejercicios de dibujo geométrico, pero bueno, no muy difíciles. Tener un poco de cuidado al dibujar y tener en cuenta estas propiedades que os he contado. La del foco imagen y foco objeto, que en realidad son optativas, podemos utilizar cualquiera de ellas, las dos tienen que coincidir. Ocasionalmente nos va a hacer falta esta. Y la última es la propiedad del radio de curvatura. Un rayo que pasa por el radio de curvatura, ¿qué ocurre con él? Pues un rayo que pasa por el punto de curvatura golpea en la superficie y vuelve exactamente por la misma dirección. En el rayo incidente y el rayo reflejado
son el mismo, tienen la misma dirección, pero con sentidos contrarios. Es como si golpease aquí en un espejo plano perpendicularmente, un rayo que va y vuelve exactamente por el mismo camino. Bueno, puesto esto, empezamos a dibujar imágenes, a ver cómo se forman las imágenes. Venga, formación de imágenes. La formación de imágenes en un espejo, vamos a cumplir una... Normalmente, frente a un espejo, pongámoslo cóncavo, es igual, el objeto que tendremos que dibujar, lo vamos a dibujar como una flecha. En realidad no da igual la forma que tenga, esto podría ser una persona. Pero bueno, ponemos una flecha a modo genérico que nos vale para todos. Aquí es importante este punto y este punto, el más alto y el más bajo. El más alto llamámosle A, de alto, y el otro B, de bajo. Bueno, pues vamos a hacer siempre lo mismo. Tomando los dos puntos, vamos a trazar un rayo paralelo al eje óptico. Es decir, un rayo así. Vamos a trazar un rayo que pase por el centro de curvatura. Un rayo así. Esto lo hacemos para el punto alto y para el punto bajo, aunque casi nunca va a hacer falta hacerlo para el punto bajo. Enseguida veremos por qué. Ven, ¿cómo formaría yo la imagen de este objeto? Yo tengo que seguir las dos normas. Dibujo el eje óptico, con un poco de cuidadín voy a dibujar el espejo. Y un radio de curvatura. Y un objeto aquí. ¿Cómo formo la imagen de este objeto? Sigo los procedimientos. Primero, un rayo paralelo al eje óptico. Un rayo paralelo al eje óptico golpea y pasará por un punto que está a la mitad de camino, que es lo que hemos llamado foco, y trazamos ese rayo. Paralelo al eje óptico se refleja y pasa por el foco. Y a continuación, un rayo que pase por el centro de curvatura. Un rayo que pase por el centro de curvatura golpea y vuelve. Podemos prolongar. Bien, justo donde coinciden los dos rayos es donde se puede formar la imagen de este punto. El punto A, donde coinciden los dos rayos, queda reflejado. Lo mismo pasaría si hago un punto de por aquí. Punto de por aquí, golpea, pasa por el foco, hago un rayo que parte del punto, golpea y vuelve porque ha pasado por el centro de curvatura, y ahí tendré el otro punto. Igualmente otro por aquí que no lo vamos a ver, y el bajo, que es el que nos importa. El bajo, si yo quiero hacer el que pasa paralelo, es precisamente este. Si quiero hacer el que pasa por el punto de curvatura, es este. Y si quiero hacer por el que pasa por el foco, es el mismo, porque este punto está justo en el eje óptico. Así que este punto, como todos los rayos están sobre el eje óptico, no es necesario hacer el trazado de rayos de este punto. Hacemos simplemente el del punto A. Ya vemos que del punto intermedio tiene que coincidir a una distancia proporcional y ya está, nos bastaría conocer con el punto A y esta sería la imagen. Bueno, a este respecto vamos a definir unas cuantas propiedades que puede tener la imagen reflejada.
Bueno, según mirando dónde esté la imagen. La imagen puede estar del lado izquierdo del espejo, es decir, en el mundo real. Este tipo de imágenes que se forman de este lado se llama imagen real. Y una imagen que se forma más allá del espejo serían imágenes del estilo de las que vemos en un espejo plano cuando nos miramos en él, que nos da la impresión de que estamos invertidos y del otro lado del espejo. Esas imágenes no son reales porque no están en el mundo real. Es una cosa que se llama imagen virtual. Virtual quiere decir que parece real pero no lo es, que es como si fuera real sin serlo. Era una palabra que hace un tiempo no tenía dudas, pero desde que existen los juegos virtuales parece que tenga que ver con los ordenadores. Y virtual no tiene nada que ver con ordenadores. Quiere decir que parece real pero no lo es. Así que, atendiendo a cómo es la imagen, si está en el mundo real, es decir, si está a la izquierda del espejo, donde está el objeto real, esa le llama imagen real. Si está del otro lado del espejo, imagen virtual. Atendiendo al sentido de la imagen. Si hemos formado imágenes así como estas de aquí, o si hemos formado imágenes así como las del ejemplo anterior. Estas imágenes así se llaman imágenes derechas y estas se llaman imágenes invertidas. Imágenes derechas porque están derechitas, están de pie. Imágenes invertidas, están hacia abajo. Y luego la imagen respecto al objeto real puede salir del mismo tamaño, puede salir mayor o puede salir menor. Sin importarme si es derecha, invertida, real o virtual. Esta imagen de aquí, respecto a su tamaño, sería igual. Igual. Esta de aquí, que sale más grande, es una imagen mayor. Y aquella es menor. Igualmente podría ocurrir aquí. Esta sería una imagen invertida y además virtual y menor. Y una que esté así, pues sería virtual porque está a la derecha, sería derecha porque está hacia arriba, igual que el objeto real, y sería mayor porque tiene un tamaño mayor que el del objeto real. Así que de una imagen reflejada tendremos que decir, si la imagen es real o virtual. Si la imagen es derecha o invertida. Y si la imagen es mayor, igual o menor. Bueno, esto dependerá más que nada de dónde esté situado el objeto real respecto al foco o al centro de curvatura. Existiendo varios casos que os cuento dentro de esta misma clase en el próximo vídeo, por no hacerlo todo seguido así del tirón, que cansa un poco la voz. Venga, en unos minutos os cuento los posibles casos que hay. Hasta ahora.